Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde se conecten. Y nosotros estamos hablando desde Barstoling, desde nuestra oficina. Estamos complacidos de estar con ustedes el día de hoy aquí. Antes de comenzar, vamos a escribir en el chat, por favor, escriban una palabra que describa el estado actual de los datos de nutrición en su contexto. Puede ser complejo, invisible, crítico, en transformación, lo que sea que les venga a la mente. La gente va escribiendo impossible, imposible de Birmania, complicado, dice Judith. Bueno, nos está mostrando justamente una idea de la diversidad de los desafíos compartidos y por qué nuevos lineamientos, orientaciones son importantes. Mi nombre es Hassan Ali, soy especialista en nutrición en la sede principal de UNICEF y voy a estar liderando este seminario web del día de hoy. Espero que se beneficien de las discusiones fructíferas que tendrán lugar el día de hoy y vamos a ver un par de casos de estudio y ejemplos prácticos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, tenemos una agenda bastante apretada. Tenemos una hora para cumplir con esta agenda, pero esperamos que justamente la diversificación, justamente y los distintos casos puedan ser informativos e ilustrativos para ustedes. Este es el principio de nuestra interacción juntos. Esperamos tener, por supuesto, las distintas sesiones de consulta y de feedback con respecto a sus experiencias en el campo y aprender de forma mutua. A través de esta orientación, mejorar los datos que podamos tener disponibles. Nuestra agenda va a cubrir 3 casos de estudio, uno de Gaza, uno de Níger y el otro de Birmania. Y vamos a tener un resumen rápido de los lineamientos justamente que se han desarrollado y que están disponibles en el sitio web del Clúster de Nutrición Global. Pero antes de que hagamos vamos a tener unas palabras de apertura de la jefa de acción humanitaria, Anuraya Narayan. Adelante, Anura. Gracias, Hassan. Y nuevamente, saludos a todos los colegas que están con nosotros. Me complace ver un amplio número de ustedes aquí en línea con nosotros. Y este seminario web esperamos que sea útil para ustedes. Bueno, entonces, a medida que se han dispuesto a participar en este seminario web, es porque la importancia de los datos, en particular en los contextos de crisis, es innegable y más importante ahora que nunca. Y en especial para nosotros, los profesionales de la nutrición. Siempre ha sido beneficioso contar con datos antropométricos de alta calidad y que cumplan con las normas más estrictas. Siempre, en especial en situaciones que estamos enfrentando a nivel mundial. En particular, los datos tienen muchísimo valor y en particular los datos antropométricos y de emaciación infantil, porque reflejan no solo una dimensión, sino una acumulación de múltiples desafíos que han llevado a que los niños terminen en ese estatus de emaciación. Precisamente parte del marco conceptual de la UNICEF, como ustedes ya conocen, tiene que ver justamente con contribuir de forma activa en términos de crear lineamientos y una evaluación global de lo que está ocurriendo. Pero sabemos que las circunstancias están cambiando de forma rápida, bien sea por el cambio climático, los conflictos o los desplazamientos que ocurren. Así que necesitamos adaptarnos a las circunstancias actuales, lo cual implica que tenemos más limitaciones a nivel financiero, que necesitamos datos más sensibles, confiables, y la forma en la que recabemos estos datos y que podamos aprender en conjunto va a ser muy útil. Entonces estoy muy complacida de que este seminario web tenga lugar el día de hoy y estos 3 casos de estudio precisamente reflejan circunstancias cambiantes que justamente requieren una recabación de información, la interpretación de la misma y que esto se transforme en un esfuerzo de incidencia y acción, incluyendo también medidas desde la naturaleza financiera. Y esperemos que no solamente prestemos atención a esta herramienta, sino que adaptemos dichas herramientas para una acción predictiva temprana y una mayor digitalización. Voy a
detenerme en mis palabras, también para decirles que el clúster de nutrición global también tiene un grupo de trabajo técnico y siempre estamos buscando por personas que quizás no hayan participado todavía en estos grupos de trabajo. Por favor, acompáñennos, porque quizás van a tener mejores ideas con respecto a ciertos temas en los que estamos todavía profundizando. Quiero darles la bienvenida para que nos den sus aportes y tener más voces precisamente para poder brindar una respuesta a las familias y a los niños que nos necesitan. De vuelta a ti, Hassan. Muchísimas gracias, Anu. Es un formidable inicio para este seminario web. Gracias por estas palabras. Así que siguiente diapositiva. Entonces, tenemos una variedad de oradores el día de hoy. Como dije anteriormente, mucho de lo que hacemos aquí es para aprender de forma mutua y poder aprender de casos de estudio y experiencia que demuestran las estrategias de adaptación que los países están implementando. Y, por supuesto, tomando en consideración los datos disponibles en el contexto, donde hay limitaciones financieras y de otra naturaleza. Esperamos tener una discusión fructífera y que estas presentaciones, de cierto modo, les ilustren con respecto a lo que ocurre en distintos contextos y qué tipo de adaptaciones se están implementando. Como dije, tenemos un panel diverso, tenemos la experiencia de Gaza, y tenemos Justin en ese sentido, Juan de Farián, el caso de Níger también. Tenemos a Emily, que es de ACF en Birmania, quien también va a estar acompañada por Suiji, quien va a presentar sobre el caso de Birmania de igual manera. Sepan, por favor, que el seminario web tiene interpretación simultánea disponible en francés, inglés y español, respectivamente. De modo que ustedes pueden acceder a esta función en la parte inferior derecha de la pantalla si necesitan escuchar el seminario web en su idioma. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, antes de que comencemos, quisiera resaltar que también nos acompaña Alexander, quien es de ACF Reino Unido, quien es el copresidente del grupo de trabajo sobre información nutricional. Y también va a ser presentadora conmigo en este seminario web. Por favor, no sé si puedes encender tu cámara, Alex, para saludar. Alex Rutisauer Pereira. No está funcionando mi video por alguna razón el día de hoy. Bueno, contratiempos técnicos. Yo voy a tratar de poder encender mi cámara para la sesión de preguntas y respuestas. Así que muchas gracias, Hassan. Es un placer para mí poder escuchar estas experiencias variadas el día de hoy. Bueno, como ustedes saben, la exigencia de información y datos en tiempo real en el ámbito nutricional es urgente y muchas veces no es tan factible debido a la inseguridad, limitaciones de financiamiento o problemas de acceso operacional. Estos lineamientos se han desarrollado en respuesta a esa necesidad a través de la colaboración entre UNICEF, el grupo de trabajo del clúster de nutrición global y un amplio espectro de expertos técnicos y socios en distintos países. Y hay un consenso con respecto a cómo podemos utilizar esto. Y precisamente vamos a hablarles de la justificación detrás de esta orientación y más importante, vamos a escuchar la experiencia de colegas que trabajan con estos enfoques en lugares como Gaza, Níger y Birmania. Y esperamos que estos ejemplos sean ilustrativos e informativos. Siguiente diapositiva. Estos lineamientos se han diseñado para ser prácticos y flexibles, reconociendo que en muchos entornos humanitarios muchas veces no podemos confiar en encuestas a largo espectro o de amplio espectro o sistemas rutinarios solamente, para poder, a pesar de que su propósito es mantenerse funcionales, porque los datos no confiables constituyen un problema. Entonces, esta orientación o lineamientos
esperan ser útiles para ustedes que apoyan los sistemas de nutrición nacionales, aquellos que trabajan para instituciones del gobierno o ONGs locales e internacionales. La orientación o alineamientos incluyen árboles de toma de decisiones, ejemplos del mundo real, anexos técnicos y rutas de adaptación. Entonces, no solamente se trata de un documento técnico, es una herramienta estratégica para asegurar que podemos continuar protegiendo a los niños y sus vidas. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es novedoso o diferente en esta guía? Esta guía se desarrolla con base a herramientas existentes y métodos ya implementados, pero da un paso adelante para poderlos adoptar de cara a los desafíos únicos que enfrentamos en el contexto humanitario del día de hoy. En primer lugar, no solamente es un manual técnico, sino también provee marcos de toma de decisiones, una orientación sobre cómo adaptar los enfoques dependiendo de su contexto, también encara distintas consideraciones éticas. En segundo lugar, está basada en experiencias del mundo real. Queríamos asegurarnos de que no estemos brindando información que no sea aplicable en el contexto o en el campo. Entonces, esta guía refleja lecciones de los distintos países que han innovado a partir de la necesidad, por ejemplo, utilizando datos de monitoreo que se han recolectado durante las campañas de salud o permitiendo que las comunidades justamente hagan mediciones y transmitan esta información vía SMS. En tercer lugar, hay un énfasis muy fuerte en la triangulación de datos multisectoriales. Esto implica combinar indicadores de nutrición con seguridad alimentaria, seguridad de salud. Entonces, la guía introduce nuevas herramientas como el SFS, que básicamente es la escala de experiencia para luchar contra la inseguridad alimentaria en la infancia temprana, para medir la inseguridad alimentaria entre los niños, la vulnerabilidad en temas de nutrición y la evaluación de determinantes de nutrición rápida. También brinda consejos personalizados sobre recolección de datos remotos, cómo encarar riesgos comunes, también sesgo en términos de selección, pobre o mala calidad de los datos y la falta de alfabetización digital. Este documento en general ha sido diseñado para evolucionar a medida que las condiciones cambien, mientras más países vayan implementando estas experiencias y se transformen en adoptadores. Entonces, hay 4 estrategias principales como parte de este esfuerzo de recolección de datos. Y en ese sentido, la primera, usamos datos que ya existen a partir de trabajo de monitoreo previo, a partir de encuestas previas o trabajos hechos en otro sector. En segundo lugar, queremos aplicar las herramientas digitales. Es decir, estas que ven aquí de HIS2, Rapid Pro, Cobo, para precisamente poder continuar recabando datos de forma remota. Y en tercer lugar, integrar nuevas metodologías, justamente como la escala en cuanto a la inseguridad alimentaria en la infancia temprana, que es una herramienta basada en la percepción para entender la inseguridad alimentaria entre los niños. Y finalmente resalta la importancia del análisis conjunto, combinando los esfuerzos de las distintas partes interesadas para interpretar los datos de forma contextual y con transparencia. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora les voy a invitar a los colegas de Gaza para que puedan compartir su caso de estudio, que es la experiencia de Gaza. Tiene la palabra, colega Gaza. Hola, no sé si me pueden escuchar claramente y si me pueden ver. Bueno, desafortunadamente, eh, nuestro colega que iba a hablar hoy estaba viajando, así que no va a estar aquí hoy. Así que vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, lo que queríamos compartir a partir de la experiencia de Gaza es una situación en la cual comenzamos con programas de desnutrición moderada o CMAM, precisamente veíamos una situación que se deterioraba rápidamente. Ya había problemas para recabar datos
y con la guerra esta situación simplemente empeoró, por lo cual tuvimos que combinar esfuerzos con distintos socios para monitorear la situación, para poder recabar algunos datos y poder ver qué estaba ocurriendo en el lugar y hacer un seguimiento de la situación. En la pantalla podemos intentar ver cómo podíamos usar precisamente el monitoreo de la desnutrición moderada aguda para poder llevar a cabo la detección entre la población infantil y para obtener datos adicionales suficientes, datos con calidad para ver la situación. Y como pueden ver en este pequeño gráfico en la parte superior, que pudimos escalar o aumentar el número de niños a los que les estábamos haciendo seguimiento dentro de la franja de Gaza, entre 80.000 y 100.000 niños, precisamente, para el final de 2024. Y a partir de justamente estos datos pudimos ver que 50% de estos datos fueron recabados como recolección de data individual y luego esto combinado con la información de los distintos socios. A través de estos datos pudimos justamente trabajar en el desarrollo de la iniciativa SPART y el análisis clave que se hizo, el análisis de la calidad de los datos para asegurarnos de que podíamos usar estos datos de monitoreo para justamente poder hacer un análisis de desnutrición aguda. Y para esto nos centramos en la calidad de los datos, el tipo de datos, la tipificación de los datos. Y lo que es importante resaltar es que utilizamos precisamente una metodología basada en reuniones bimensuales con los socios. También hicimos reuniones virtuales a nivel de campo para poder obtener feedback de los distintos participantes, de los distintos socios, para ver y tratar de mejorar la calidad de los datos y asegurarnos de que teníamos suficientes datos. Al principio del año 2024, hubo un ejercicio que permitió recabar datos, pero no fue suficiente la cantidad de datos. No fue posible hacer ninguna encuesta debido a la situación que estaba teniendo lugar, porque justamente había un alto nivel de desplazamiento de la población, dificultad para llevar a cabo el muestreo, pero tuvimos suficientes datos para poder incorporarlos en el análisis IPC para el octubre del 2024 y posteriormente en abril de 2025. Entonces, esto nos ayudó, de cierto modo, a mejorar y a incrementar la visibilidad de la situación nutricional en Gaza con la ayuda de distintos socios con base en los datos más confiables posibles que pudimos obtener a través de la participación de los distintos socios para poder llevar a cabo un análisis minucioso. Podemos ir a la siguiente diapositiva. Las siguientes 3 o 4 diapositivas muestran qué es lo que se hizo. Entonces, para cada uno de los localidades, prestamos atención a los distintos grupos de datos que fueron enviados por los socios distintos. Tuvimos bastantes socios participando en este ejercicio, precisamente prestando atención a la fecha de los monitoreos, la configuración, tratando de entender un poco más cómo se llevó a cabo el monitoreo, precisamente para entender si fue dentro de un centro o fuera de los centros, pero había diferencias, por supuesto, entre los grupos de niños que tenían edades inferiores a 2 o 3 años y se pudo llevar a cabo entonces la interpretación de las mediciones en términos de peso. Precisamente fue un proceso bastante sistemático y se aplicaron los lineamientos de la iniciativa SMART y se presentó ante los miembros del clúster. Entonces, cada mes. Y vamos a la siguiente diapositiva. Y precisamente esta iniciativa SMART precisamente hizo énfasis en la calidad de los datos y se llevó a cabo el análisis para ver si los datos podían ser usados o no, tratando de precisamente tomar en consideración los feedbacks
la retroalimentación de los distintos socios en el lugar y tratar de brindarles una serie de elementos para poder probar la calidad, mejorar la calidad de los datos, corrijo. Siguiente diapositiva. De igual manera también tuvimos un enfoque, nos centramos en tratar de precisamente de medir grupos etarios de forma apropiada para evitar los sesgos. También justamente para la fecha de recabación de los datos, precisamente procuramos aplicar un criterio de calidad de los datos, cerrar bien los grupos etarios y justamente algunos de los niños venían de grupos de inmunización específicos. Tratamos de reflejar esto, tuvimos personas en el campo, un poco tratando de entender de dónde provenían estos datos y garantizar la calidad de los mismos. Siguiente diapositiva. Y luego pudimos ver que se hubiesen completado los pasos previos, las primeras etapas. Justamente como dije, con el apoyo de los distintos socios, haciendo las mediciones de peso, entre otros factores, y precisamente tomando en consideración la naturaleza de los distintos datos recabados y los puntos de datos distintos que estábamos utilizando para llevar a cabo el análisis. Como ven, la siguiente diapositiva. Y con eso, precisamente, desde el año pasado, pudimos llevar a cabo un cálculo de la mediana de peso, de interpretar estos datos y a partir de los datos ver y agregar justamente secciones con respecto a la prevalencia del uso de GAMAREX. Utilizamos los distintos puntos de datos provenientes de distintos socios para informar con respecto a la situación y poder mostrar de forma efectiva la situación y cómo se había experimentado un deterioro. Última diapositiva. Entonces, creo que lo que es muy importante de destacar en términos de las lecciones aprendidas es que el apoyo técnico a través de la iniciativa SMART y nos permitió mostrar la calidad de los datos, pero también la confianza de los socios del clúster. Y a través de esta confianza, el reconocimiento del trabajo que se ha llevado a cabo y las implicaciones de la recolección de datos, y hemos incrementado el número de socios o aliados que están brindando los datos individuales, incluso en contextos muy difíciles. Es algo que no es fácil para todos. Entonces, hemos tratado de alcanzar un equilibrio entre la recolección de datos y los programas, porque precisamente muchos no tienen la capacidad de llevar a cabo recabación de datos individual. Por eso no es obligatorio, porque entendimos la seriedad de la situación, pero los socios hacen un esfuerzo importante de destacar para cumplir con el objetivo de la medición precisamente entre los niños. También hemos empezado la integración de los datos que tienen que ver con las mujeres en situación de gravidez o embarazadas, mujeres que están en situación de lactancia. Y a pesar de las lecciones aprendidas, bueno, todavía hay un trabajo importante que hacer en términos de depuración de los datos. Esto lleva bastante tiempo, es algo en lo que hay que invertir, tanto en recursos humanos como en herramientas. Este trabajo es muy importante que lo continuemos para poder incrementar la calidad de los datos. También pudimos monitorear la situación de forma regular y teníamos suficientes datos para un análisis IPC que, bueno, no es tan bueno como si se hubiese llevado a cabo una encuesta, pero ha sido muy importante y clave dentro de los sectores para brindar respuesta humanitaria en Gaza. Y en cuanto a la comunicación, bueno, ha habido suficiente confianza de la información reflejada con respecto a la situación nutricional. Y para agregar información adicional, por ejemplo,
si los niños se han beneficiado de los programas, para poder entender mejor y usar los datos y tener justamente granularidad en los datos y la utilización de dichos datos. En cuanto a lo que planeamos, la semana que viene vamos a tener una capacitación con el equipo de Palestina, vinculado con la recolección de datos, el análisis de los mismos, es decir, para que puedan tener más autonomía y menos dependencia del equipo. La iniciativa SMART verdaderamente brinda un apoyo significativo, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a la siguiente presentación de parte de Nijay. De Justin, corrijo. Justin, tienes la palabra. Gracias, Hassan. Buenas tardes. Yo voy a estar haciendo la presentación con respecto a la experiencia de usuario a nivel nacional, la medición de malnutrición moderada o desnutrición moderada. Entonces, yo estoy a nombre de mi colega Gail, que es una especialista en UNICEF Níger, pero está de permiso. Así que voy a compartir los elementos clave de la experiencia en Níger y también vamos a tener a un colega que va a estar con nosotros y va a poder ayudarnos a responder las preguntas específicas que pueda tener. Entonces, en primer lugar, ¿por qué es importante un monitoreo exhaustivo de la desnutrición aguda moderada? Debido a limitaciones financieras y políticas, no se pudo hacer una encuesta nacional en 2022 y los datos más recientes en términos de la situación nutricional, y sabemos que hay una situación crítica que va empeorándose porque hay indicadores precisamente de desnutrición aguda y que hay una inseguridad alimentaria severa, al menos en 2024 fue así. Entonces, había una necesidad imperante de información confiable y oportuna para poder llevar a cabo intervenciones oportunas. Y, por ejemplo, en el día de vacunación nacional, hubo un paquete nacional que se distribuyó que cubría enfermedades como la polio y que se distribuía vitamina A. Y esta fue una oportunidad para llevar a cabo un monitoreo exhaustivo, esa jornada de vacunación. Entonces, en cuanto a los objetivos generales, la idea era evaluar el estado de general y poder utilizar esta información para llevar a cabo un análisis IPC y desarrollar un mecanismo de armonización. Aparte de estimar la prevalencia de la desnutrición aguda, otro objetivo fue precisamente evaluar la cobertura del tratamiento para la desnutrición aguda. Entonces, en cuanto a la cobertura nacional, se cubrieron 72 distritos de salud, no hubo muestreo, porque todos los niños habían sido monitoreados. Y en cuanto a la recopilación de los datos que fue utilizada, se llevó a cabo a través de un cuestionario, a través de teléfonos inteligentes y se compartió de forma diaria. Entonces, variables comunes con respecto a edad en meses, a lo que es las mediciones MUAC, entre otros, y para detectar problemas de desnutrición aguda moderada. Y justamente los datos se recolectaron en 4 días y el equipo de la encuesta estaba compuesto por 2 personas, una mujer y un hombre, respectivamente. Siguiente diapositiva. Puede ser algo que podemos replicar en otros países. Pensamos que sería interesante si podíamos prestar atención a la oportunidad de personalizar estas oportunidades, por ejemplo, las campañas de vacunación y cuáles son los pasos requeridos. Hay un paso significativo que tiene que ver con la capacitación, una cascada de capacitación a las personas a participar, al personal. Es decir, brindar capacitación a los equipos regionales, a los supervisores locales, y ellos en efecto recibieron capacitación para las mediciones MUAC y cómo ingresar estos datos en los cuestionarios y precisamente la distribución de las tabletas de calentamiento, vitamina A y las vacunas de la polio. Esto se configuró para asegurarse que todos los actores a nivel central estuviesen suficientemente preparados.
Es decir, esto requiere muchísima capacitación, sin duda. Y también, por supuesto, contar con agentes seleccionados con base de dos criterios principales, que estuviesen alfabetizados y que tuviesen un teléfono inteligente o smartphone. Y también es importante destacar que había un amplio número de equipos. Eran más de 20.000 equipos compuestos de dos agentes cada uno, como dije anteriormente. Siguiente diapositiva. Bueno, no voy a entrar en detalles aquí, pero quería mostrarles que la coordinación ocurrió a cada nivel. Justamente teníamos un coordinador de salud y la idea es que se verificaran todos los datos que provenían del campo. Había un briefing a nivel de distrito diariamente. Y en cuanto al equipo regional, bueno, ellos sintetizaban los datos y se comunicaban con los niveles centrales. Y a nivel central había un equipo que monitoreaba el progreso y se aseguraba de la calidad de los datos en tanto fuera posible, y brindaban orientación para encarar cualquier problema que se pudiese identificar y dar feedback en el campo, a los que estaban en campo. Es decir, se requiere mucha coordinación y supervisión. Siguiente diapositiva. Entonces, aquí tienen los resultados. Primero, en cuanto a la calidad de los datos, los criterios de calidad de datos que se utilizaron a partir del IPCMN, especialmente la desviación estándar, que fue el criterio principal. Como pueden ver, desafortunadamente, entre los 72 distritos de salud donde ocurrió el monitoreo, 34 cumplían los criterios de calidad. Es algo que debemos mejorar sin duda, pero como dije anteriormente, la recolección de datos solamente se llevó a cabo en 4 días con un gran número de equipos, por lo cual fue bastante difícil supervisar y verificar la calidad de los datos que estaban ingresando a nivel central. Quizás un poco de actualización con respecto a los resultados. La prevalencia de la desnutrición aguda global fue 8,5%, variando dentro de la región, con un rango de entre 2,3 y 18,5%. La prevalencia de 2,4% era más amplia. Con respecto a la cobertura del tratamiento, 48% de los centros para brindar terapia a pacientes no recluidos. Siguiente diapositiva. Entonces, como dije anteriormente, todos estos resultados fueron utilizados para llevar a cabo el análisis de IPC-IMN. Así como pueden ver en el mapa inferior, el área que mostramos inferior es donde pudimos utilizar los datos de las mediciones MUAC, y hubo más de la mitad del área donde no pudimos usar los datos porque no eran de calidad suficiente, por lo cual se usaron datos históricos con respecto a lo que se había llevado a cabo cuando se hizo la encuesta SMART. Siguiente diapositiva. Y esta tabla breve se utiliza para mostrarle las ventajas de ambos enfoques. Por ejemplo, si comparamos el monitoreo exhaustivo con la encuesta SMART, el nivel de representatividad puede mejorar gracias a un monitoreo exhaustivo si es a nivel distrito. La mayoría de las veces la encuesta SMART se hace a nivel regional. Si comparamos el nivel de prueba para la clasificación APC, vemos que precisamente el monitoreo exhaustivo tiene un nivel medio de prueba, mientras la encuesta SMART tiene un nivel más alto. En cuanto al análisis de datos, por ejemplo, se pudo usar el monitoreo exhaustivo porque fue lo único que se hizo a nivel nutricional, fue barato, y el análisis de la encuesta SMART que se utilizó fue de años anteriores. El informe estuvo disponible rápidamente para el monitoreo ejecutivo y bueno, la respuesta se tomó una serie de semanas. Actualmente estamos llevando a cabo estudios Smart Plus, comenzando justamente con desarrollar el informe para que esté disponible. Como pueden ver, se puede comparar el costo del monitoreo con la encuesta, y con respecto a las limitaciones que hemos identificado, el uso
de plataformas de recolección de datos múltiples y no coordinadas, que eran que eran gratuitas. Y bueno, terminamos con una sobrecarga para un cuestionario, por lo cual hubo la necesidad de una armonización y hay un espacio de mejora. También hubo datos insuficientes subidos al servidor debido a la mala calidad de la conexión a Internet y la calidad fue bastante deficiente en algunos aspectos y tuvo que excluirse los resultados. Y esto muchas veces se debió también a supervisión a nivel del campo inadecuada, por lo cual, bueno, la consecuencia de esto fue usar un equipo grande y solo 4 días para recabar los datos. Hubo inconsistencia de los datos o datos incompletos de igual manera, retrasos en términos de la transmisión oportuna de los datos de monitoreo en algunos distritos. ¿Por qué es un enfoque interesante este? Bueno, por supuesto hay espacio para mejoras, sin duda, pero sin embargo es útil y de bajo costo. Gracias. Gracias, Justin. Ahora vamos a la siguiente presentación. Emily, por favor. Voy a compartir con el análisis que hemos llevado a cabo, porque llevamos a cabo un análisis sobre la vulnerabilidad de nutrición y con un enfoque localizado. Y se necesita un método de análisis localizado. Y las encuestas estándar allí no eran posibles porque justamente hay un mapa que justamente mostraba la inseguridad alimentaria y los desafíos asociados y el análisis de vulnerabilidad. Entonces, justamente era bastante complicado por las limitaciones en el terreno. Siguiente diapositiva. Entonces, En, en cuanto al análisis que llevamos a cabo, teníamos un enfoque de 8 pasos y precisamente utilizamos las herramientas del grupo técnico. Precisamente nosotros en el pasado definimos y observamos el nivel de participación y se procuraba que se cumplieran los 11 niveles del método de datos SCD y precisamente llevamos a cabo e integramos preguntas de naturaleza nutricional y un modelo en ese sentido. Y como primer paso, diseñamos y justamente nos aseguramos de un método sólido en cuanto a recolección de datos y asegurarnos de que precisamente se triangulazaran los datos para un análisis exhaustivo. Y hubo una énfasis en validar las conclusiones con los socios y justamente reflejar esto en los informes. Con respecto a las lecciones aprendidas, bueno, las estrategias para una aplicación futura y precisamente un enfoque inclusivo que permitiera precisamente encarar las limitaciones. Siguiente diapositiva. En cuanto a la metodología, hubo un alcance geográfico, nos centrábamos en 4 áreas específicas en cuanto a los datos cualitativos, utilizábamos evidencia primaria con base a la ausencia de datos cuantitativos recientes y precisamente nosotros revisábamos lo que se había publicado a nivel trimestral, teníamos conversaciones con los líderes comunitarios, precisamente en cada pueblo, precisamente, y adicionalmente consideramos llevar a cabo evaluaciones temáticas y sectoriales, tomando en consideración las evaluaciones de necesidades en distintos niveles para llevar a cabo análisis en materia de seguridad alimentarias, prestando atención a lo que son fuentes relevantes en cuanto a seguridad alimentaria, entre otros aspectos. Siguiente diapositiva. Y parte del marco analítico que utilizamos, nosotros prestamos atención a entorno ambiental, a las necesidades en términos de salud y nutrición, y precisamente si
había justamente disponibilidad de ciertos elementos dietarios y las condiciones de salud, también el acceso a servicios y precisamente si los servicios eran disponibles para la población. Y por supuesto las brechas en términos de acceso y los actores presentes en la región. Y esto nos permitió llevar a cabo la evaluación de vulnerabilidades nutricionales, incluso en términos de limitaciones para la recolección de datos. Siguiente diapositiva. En cuanto a los aspectos metodológicos, utilizamos un enfoque que se basa en una puntuación de nivel de preocupación y toma en consideración la severidad de la vulnerabilidad de aspectos relacionados con la nutrición con base en la evidencia cualitativa como primera fuente o fuente primaria. Y esa puntuación justamente nos permite medir si hay una preocupación mínima o no hay preocupación en el nivel más bajo hasta el nivel más alto, que tiene que ver con el nivel de preocupación crítica. Entonces consideramos precisamente que esta metodología es bastante útil porque nos permite entonces tener indicadores cuantitativos. Ahora le doy la palabra a Emily para poder complementar lo que estoy presentando. Emily. Emily. Emily, tienes la palabra. Me disculpo, estaba teniendo un problema de conexión. Entonces, prestando atención justamente al enfoque con base en preocupación, tenemos distintas categorías, desde preocupación mínima a preocupación crítica. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este es un resumen de justamente la situación que estamos reflejando. Si uno puede prestar atención a lo que es consumo, mercado, precios de alimentos, medios de vida, estrategias de afrontamiento, los servicios de maternidad infantiles, la carga por enfermedades. Vemos varios elementos aquí. Entonces, llevamos este análisis a dos estados distintos, en pueblos distintos o aldeas distintas, y pudimos justamente obtener información que nos permitió mostrar una situación bastante preocupante en la mayoría de las áreas, llegando a los niveles que se pueden clasificar como críticos. Siguiente diapositiva. Entonces, en cuanto a la limitación, precisamente tenía que ver con las limitaciones a nivel operacional y de acceso debido al contexto de Birmania o Myanmar. Entonces, hubo varias limitaciones que necesitaban ser consideradas cuando se llevaba a cabo el análisis, la brecha que existe en términos de datos. No había mucha posibilidad de recolectar datos antropométricos debido a problemas de acceso. Sin embargo, fue interesante para mí ver que esta experiencia fue distinta a lo que ocurría en Níger y en Gaza. Es decir, en Birmania la experiencia o los hallazgos se basaron en informantes clave o entrevistas, es decir, insumos de naturaleza cualitativa, así como fuentes secundarias. En términos de limitaciones de cobertura, es un poco distinto a la experiencia que han relatado mis colegas. Yo creo que justamente la muestra de esto es que a partir de la experiencia de Birmania teníamos acceso restringido a muchas áreas y esto implica que los hallazgos quizás no van a reflejar las condiciones en algunas ubicaciones remotas en donde no pudimos implementar estas entrevistas con actores clave. En términos de limitaciones de cobertura, creo que claramente hay una subrepresentación de algunos de los grupos en Birmania. Es decir, fue más que todo en comunidades que nos recibieron en IDP, pero no había una buena representación de población desplazada o población marginada. Nuevamente, una de las limitaciones en cuanto a los hallazgos de esta metodología en Birmania se debió al hecho de que hay una limitación en términos de datos cuantitativos. Es básicamente como una imagen
instantánea que pudimos capturar de entrevistas de informantes clave en un momento específico del tiempo. Obviamente, en un contexto donde hay un conflicto que va evolucionando y disrupciones que ocurren en el mercado debido al desplazamiento de la población, esto puede cambiar. Entonces, recabamos estos datos antes del terremoto que ocurrió en abril. Entonces, a pesar de que las regiones justamente recabaran los datos en lugares que no fueron directamente impactados por el terremoto, obviamente esto ha cambiado a nivel nacional, ha cambiado la dinámica y la situación en términos de las vulnerabilidades. Siguiente diapositiva. Pero, independientemente de las limitaciones, fue muy bueno de que pudimos precisamente llevar a cabo el desarrollo de mensajes clave a partir del análisis. En primer lugar, ilustrar con respecto al riesgo del aumento de la situación de desnutrición en esas regiones. Vemos que se está intensificando la desnutrición y los impulsores de la desnutrición debido a dietas inadecuadas, servicios colapsados y entornos que se van deteriorando. También hubo una reflexión con respecto a las limitaciones a brindar ayuda a la población. Vimos que los sistemas tienen brechas en términos de servicios, incluyendo apoyo para la nutrición que pueda salvar vidas de los niños. En cuanto al marco de análisis en ambas zonas, pudimos ver que había población en situación de desplazamiento. La composición comparada con respecto a la comunidad que nos recibió era una situación de extrema privación, incluso falta de alimentos. También había descripción de acceso a limitaciones de acceso a los sistemas de salud, como vimos también lo que eran epidemias que han surgido debido a las condiciones precarias de salud y no hay capacidad para la detección de la desnutrición aguda o su tratamiento o prevención. De un lado positivo, bueno, a través de estos hallazgos todavía hay cierta ventana de acción, hay todavía acceso parcial para la funcionalidad de acceso en las zonas en las que llevamos a cabo el análisis. Siguiente diapositiva. Nuevamente, en términos de los resultados de esta metodología, es que podamos traducir estos hallazgos en algunas recomendaciones o adaptaciones que puedan usarse para la incidencia, pero también para los socios que trabajan a nivel operacional. Entonces, la recomendación principal precisamente es que estos hallazgos puedan ayudar a restaurar y expandir los servicios de nutrición, incluyendo la detección temprana y el tratamiento de la desnutrición aguda, utilizando una mezcla de servicios móviles y fijos. También aumentar lo que es el monitoreo en comunidades, en especial para poder llevar a cabo la entrega de alimento terapéutico nutricional, que es un desafío muy grande en términos de tratamiento de la desnutrición en Birmania. También hay una clara necesidad de reforzar y monitorear los sistemas de vigilancia nutricional. En general, aumentar la asistencia alimentaria de emergencia en términos de asistencia a través de transferencias de efectivo, en términos de acceso a servicios de salud para desarrollar servicios de sanidad y salud, especialmente para tratar de minimizar los riesgos de epidemias que son muy altos en el momento, en especial después del sismo. Las intervenciones tienen que dar una respuesta a nivel comunitaria y ser lideradas a nivel comunitario, creando trabajadores de la salud locales y voluntarios, incluyendo justamente lo que tiene que ver con tratamiento, poder brindar suministros y priorizar para evitar el deterioro de la situación y dependiendo de la crisis, priorizar lo que son áreas específicas para actuar rápidamente y de forma crítica. Siguiente diapositiva. Entonces, en cuanto a las lecciones aprendidas, tener la capacidad en la ausencia casi completa de datos cuantitativos, poder desarrollar un método cualitativo que sea estructurado. Y nos estamos ajustando justamente a las limitaciones que tenemos en términos de acceso en el contexto general. Yo agradezco precisamente la flexibilidad de la metodología, porque nuevamente, como les dije, teníamos muchísimas limitaciones y pudimos llegar a esta metodología que era apropiada para el contexto. Y también
es importante considerar la importancia de desarrollar un enfoque colaborativo en cuanto a la parte del análisis. Para el análisis tuvimos distintas sesiones, algunas en Burmese, algunas en birmano, algunas en inglés, a nivel de idioma, para poder involucrar a todos los actores en los distintos niveles, a nivel operativo y a nivel comunitario, pero también a los expertos internacionales y a los asesores. Y voy a terminar aquí porque ya vi que Hassan prendió su video. Muchas gracias, Emily, por esa presentación tan ilustrativa. Ahora vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Alex, por favor. Muchas gracias, Hassan. Hay muchas preguntas. No sé si vamos a poderle responder todas, pero igual manera la vamos a responder posteriormente también. Voy a comenzar y tiene que ver con las discusiones actuales con respecto a las adaptaciones. Como, bueno, hubo una discusión precisamente en la Semana de la Nutrición en Roma que se centró en la localización y las actividades de monitoreo de mediciones MUAC. Entonces, precisamente ha habido a lo largo de los años, se ha considerado precisamente las limitaciones en contextos donde hay limitaciones. Entonces, ¿qué se recomienda en lo que es la vigilancia a diferencia del monitoreo regular? No sé quién la quiere responder esta pregunta. Yo puedo responderla si quiere. Bueno, parte de este documento de orientación es para maximizar y optimizar los distintos tipos de datos que están recolectando. Precisamente es importante llevar a cabo adaptaciones que puedan ser útiles para contextos donde hay limitaciones. Creo que lo que es importante considerar es la calidad de los datos para cumplir con los requerimientos mínimos de evidencia con los fines de analizar dichos datos. Procesos como el IPC tienen un conjunto de requerimientos a nivel de evidencia que son necesarios. Todavía no hemos llegado ahí en cuanto al MUAC familiar, pero definitivamente es un área que necesitamos explorar y mejorar para poder mejorar la calidad de esas mediciones con los fines de llevar a cabo análisis exhaustivos. Entonces, por ahora lo estamos haciendo con fines de monitoreo y de derivación, pero es un trabajo necesario para poder llegar al análisis, al tipo de análisis que queremos. Entonces, esto es importante considerarlo. Gracias, Hassan. Hay una pregunta concreta también. Entonces, me gusta cuando son preguntas concretas. Creo que no tenemos un especialista en metodología SMART, sin embargo, vamos a responderla. Pero quizás puede ser tú quien responde esta pregunta de igual manera. Hay otra pregunta sobre si hay ya una base de datos recentralizada para formularios de encuestas de nutrición que vaya más allá de los datos básicos capturados que existen. Específicamente, otros recursos que puedan integrar las funcionalidades de supervisión, calidad y justamente ¿hay alguna plantilla en ese sentido? Sí, sí, eso ya existe. Si ustedes visitan el sitio web del Smart Global, hay justamente una herramienta que se llama Smart Plus que hace exactamente lo que estás preguntando. Es decir, estos recursos están allí disponibles. Quizás pueden escribir en el chat el enlace. Maravilloso. Alguien está preguntando nuevamente, podemos tener ese método de referencia, esa puntuación del nivel de preocupación. Si podemos compartir eso en el chat o enviarlo posteriormente, esa metodología. Más preguntas para el clúster en general. ¿Cuáles son los tipos de apoyo técnico, capacitación con respecto a las herramientas de supervisión que puede dar el clúster de nutrición global para garantizar la calidad y la calidad lo robusto de los datos recabados, en especial para los socios locales y para los gobiernos?
Hay un enlace que fue compartido por Miriam en el chat para obtener más información. Tenemos tiempo para quizás un par de preguntas. Quizás una pregunta para la gente de Birmania. ¿Por qué la metodología NBA fue seleccionada en comparación con otras metodologías para usarse en Birmania y cuáles son sus fortalezas principales? Si yo puedo responder, la NBA se seleccionó porque no era posible en el momento recabar ningún tipo de datos o llevar a cabo ninguna encuesta en términos de nutrición. En alguna de las áreas donde llevamos a cabo la metodología NBA, la última encuesta SMART se hizo en 2015, por lo cual la información no era confiable o era muy vieja, por lo cual era importante tomar en consideración la evolución del contexto en los últimos años. Me gustó esta herramienta porque era muy flexible en la manera en la que pudimos desarrollar la metodología, poder usarla específicamente para el contexto y tomando en consideración todas las limitaciones, los problemas de comunicación con algunas de las regiones, en algunas había acceso, en algunas no, por lo cual fue una metodología robusta en términos de que nos daba flexibilidad y la capacidad de ajustarnos al contexto. Gracias, muchísimas gracias. Otra pregunta que tenía que ver con el primer caso de estudio de Gaza y las limitaciones de los entornos de crisis como este. ¿Cómo podemos equilibrar la necesidad de recolección de datos frecuentes con la carga de los aliados que están allí en el frente? No hay en esos entornos tan inseguros, de alto nivel de inseguridad. ¿Estás silenciado si estás tratando de responder? Perrin. Ok. Ah, Wanda, One Day. Gracias, colegas. Me disculpo si no me pude conectar antes. Bueno, se siente mucha frustración porque es muy difícil recabar datos y nuestro objetivo era precisamente llevar a cabo una evaluación de nutrición estándar o encuesta SMART. Lo tratamos varias veces, incluso llevamos a cabo una capacitación, pero no pudo ocurrir. Con los fines del programa, recabar los datos, precisamente monitorear los niños e identificar los casos tan temprano como fuese posible. Esto es obligatorio y nuestros socios están tratando de hacerlo. Tenemos un conjunto de socios o aliados que están llegando a los niños en áreas que son accesibles. Algunas de las áreas de Gaza no tienen población, pero hay otras áreas que podemos acceder, en las que podemos acceder, y entonces se está llevando a cabo el monitoreo para propósitos del programa y hemos justamente llevado a cabo esta metodología para la evaluación y el monitoreo, asegurándonos de que se mantengan los criterios de calidad y brindando capacitación para asegurarnos de que midamos información y que los datos tengan una calidad necesaria. Gracias. Gracias, Hassan. Como se nos está acabando el tiempo, te doy la palabra nuevamente para las palabras de cierre. Muchas gracias, Alex, colegas. Para todas las preguntas que tengan, por favor, no duden en comunicarse con nosotros. Vamos a estar muy complacidos de brindarle una respuesta oportuna. Sepan que esta guía ya se encuentra disponible en el sitio web del Clúster de Nutrición Global, o ONC. Pueden acceder allí. Ahora les compartimos un link justamente allí, en el sitio web, donde ustedes pueden darnos retroalimentación para ver cómo podemos mejorar esta guía. Este es un documento vivo en constante evolución, así que la retroalimentación que ustedes nos puedan brindar nos va a permitir mejorar este instrumento y adaptarlo a distintos contextos. Entonces, si ustedes necesitan apoyo en situaciones de emergencia nutricional, pueden acceder a nuestro sitio web. Allí hay un formulario, hay preguntas que ustedes pueden formular aquí en esta pantalla que les estoy mostrando en este momento y está en la presentación. Van a poder
tener allí los links de acceso. Queremos agradecerle finalmente por el tiempo que se han tomado por estar con nosotros aquí. Gracias a los oradores, gracias a los intérpretes que hacen posible eh, traducir esta presentación a distintos idiomas. Les deseamos un resto del día muy bueno. Si tienen alguna pregunta por favor, o solicitud, por favor, comuníquense con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Hassan. Bueno, feliz día a todos. Gracias. 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 Hasta luego.